estudiamos en la Biblia todas las profecías que hay sobre Jesús y sobre los detalles de su muerte, la verdad es que nos quedamos asombrados de cómo se cumplieron hasta en el más mínimo detalle. Al observar esto, nuestra fe se hace más fuerte y crea en nosotros una total certeza de que todas las promesas que se encuentran en la Biblia, pues pronto serán una realidad. Por el contrario, cuando investigamos todos los detalles relacionados con la muerte de Mohammed, el supuesto profeta del Islam, nos ocurre todo lo contrario. Observamos la muerte de un personaje que nunca fue profeta y los intentos desesperados por parte de los suyos de contar la historia como realmente no fue. Así que sin más, empecemos a investigar este tema y las implicaciones que tiene. Lo primero que queremos mencionar son unas palabras que supuestamente Alá, mediante Jibril el ángel, el equivalente a nuestro Gabriel, le dio a Mohammed con la finalidad de que pudiera demostrar a sus oyentes que lo que él predicaba provenía de Alá y no eran palabras inventadas por él, o cuentos y leyendas que hubiera copiado de otras fuentes, como tantas y tantas veces, y con razón le acusaron. Vayamos a la Sura 69 y empezamos a leer desde el aya 44 en adelante. Y fijaros en lo que pone. Dice: y si él hubiera inventado ciertas palabras contra nosotros, aquí el que está hablando se supone que es Alá. Él habla en plural porque en las lenguas semitas Dios puede utilizar el plural como una cosa que se llama el plural majestático. Y dice: sin duda lo habríamos tomado de la mano derecha, luego le habríamos cortado la vena del corazón. Sí, o sea, está diciendo Alá que si él estuviera inventándose cosas, que fuera un falso profeta, se le cogería y se le cortaría la vena del corazón. Aquí podéis verlo en rojo. Si lo leemos en otra traducción, básicamente pone lo mismo. Lo único que en vez de vena del corazón pone su arteria vital. Y en esta otra traducción del Corán, que podéis ver, pues traducen su aorta. Bueno, como podemos ver en estas traducciones que he utilizado, Alá afirma que si Mohammed fuera un falso profeta, es decir, que se inventara cosas que Dios nunca había dicho, pues se le cortaría la arteria vital, o como se traduce también, la aorta. Pues bien, esta prueba que pretende Mohammed presentar de que es un profeta verdadero es un tanto absurda. Imaginaros que yo mañana fuese a una mezquita, a una sinagoga o a un salón del reino y dijera en voz alta: soy un profeta de Jehová. Y él me ha dicho que para que creáis en mí, que si yo estuviera mintiendo, él haría que me cayera un rayo encima. ¿Lo veis? No me ha caído ningún rayo encima. Eso es prueba de que soy profeta de Jehová. Pues bien, seguramente ninguno de vosotros me tomaríais en serio con este argumento, ¿verdad? Pues ese fue el argumento presentado por Mohammed. Pero ojo, ¿qué pasaría si después de un tiempo os enteraseis de que me ha caído un rayo encima? Bueno, pues si antes no me creíais, ahora mucho menos, ¿verdad? Pues bien, por sorprendente que pueda parecer, esto fue lo que le ocurrió a Mohammed. Él dijo que si era un falso profeta, Alá le cortaría la aorta. Y fijaros en cuáles fueron las últimas, bueno, no las últimas, una de sus últimas palabras antes de morir envenenado. Él dijo lo siguiente, como nos relata su esposa Aisha. Dijo: el profeta, en su dolencia, en la que murió, solía decir: oh Aisha, todavía siento el dolor causado por la comida que comí en Jaibar. Y en este momento siento que mi aorta está siendo cortada por ese veneno. Bueno, estas palabras que acabo de citar se encuentran en la que sin duda es la obra de hadices más importante del Islam, Sahih Bukhari. También estas mismas palabras las podemos leer en diferentes biografías de Mohammed que podemos adquirir en cualquier librería islámica o en formato PDF o en web islámicas.
aunque hay que decir que normalmente suelen estar escritas en árabe o en inglés. Pero a lo que vamos, las palabras que acabamos de leer, estas palabras de Mohammed, que dice al final, y en este momento siento que mi aorta está siendo cortada por este veneno. Pues estas palabras son muy impactantes, pues según él, Alá le cortaría la aorta si era un falso profeta. Y al morir nos dice que sentía precisamente eso. Claro, ya no se trata de que los cristianos o judíos u otras personas no le consideremos un profeta verdadero. Ahora se trata de que, según las propias palabras de Mohammed, es el propio Alá quien le considera un falso profeta. Ahora bien, independientemente de que algunos piensen que esto haya sido una casualidad o no, el asunto es que murió tal cual. Pero ahora olvidemos por un momento esto y fijémonos en el resto de la historia que llevó a Mohammed a morir así. Podríamos decir que todo esto empieza con el ataque y conquista al asentamiento judío de Jaibar. Mohammed lideró su ejército y atacó a los judíos mientras se dirigían a trabajar en sus palmeras datileras. Jaibar era un asentamiento defendido por varios fuertes separados unos de otros, y tenemos que decir que uno por uno el ejército de Mohammed tomó los fuertes. Finalmente los judíos se rindieron ante él. Y después, pues Mohammed hizo decapitar a varios de los líderes del asentamiento judío. Algunos de los residentes de Jaibar hicieron un trato con Mohammed. En lugar de esclavizarlos, lo que dejaría los muy productivos huertos de Jaibar desatendidos y sin cosecha, los judíos les propusieron que ellos lo trabajarían y le darían a él y a los musulmanes la mitad de todo lo que se produjera. Pues en este contexto, o sea, inmediatamente después de la conquista de Jaibar, aparece en escena una mujer judía que preparó una comida para Mohammed y algunos de sus hombres. Los musulmanes desconocían que ella había puesto un veneno en el cordero que se serviría en la comida. Mohammed comió parte del cordero envenenado y murió como resultado 3 años después. Pero leamos este relato de las propias fuentes musulmanas y veamos por qué los detalles allí mencionados son una prueba indiscutible de que este hombre no era un profeta de Dios. Por desgracia, a fecha de hoy, muchas de estas fuentes solo están disponibles en lengua inglesa y árabe, por lo que os tendré que poner una traducción realizada por mí mismo, aunque os pondré también las fuentes en inglés para que podáis cotejarlo. Pues ahora vamos a analizar esta historia acudiendo a la muy prestigiosa y conocida obra dentro del mundo musulmán de la historia de At-Tabari, sin duda el mejor historiador árabe de todos los tiempos. Y él, en su volumen 8, páginas 123 y 124, nos relata lo siguiente. Cuando el mensajero de Dios descansaba de su trabajo, Zainab bin al-Harit, o sea, Zaina, la hija de al-Harit, la esposa de Salam bin Miskan, le sirvió una oveja asada. Ella había preguntado cuál era la parte de la oveja que más le gustaba al mensajero de Dios, y le dijeron que era la pata delantera. Así que puso veneno en esa parte y también envenenó el resto de las ovejas. Luego lo trajo. Cuando ella lo puso ante el mensajero de Dios, él tomó la pata delantera y la masticó un poco, pero no se la tragó. Con él estaba Binz in Albas in Marur, o sea, uno de los discípulos de Mahoma, quien, como el mensajero de Dios, tomó un poco. Binz, sin embargo, se lo tragó, mientras que el mensajero de Dios lo escupió, diciendo: este hueso me informa que ha sido envenenado. Luego llamó a la mujer y ella confesó. Él preguntó: ¿qué te llevó a hacer esto? Ella dijo: la manera en que has afligido a mi pueblo no es algo que desconozcas. Así que dije: si él es un profeta, será informado, pero si es un rey, me libraré de él. El profeta la perdonó,
Bishr ibn al-Bars murió por el alimento que había comido. Como podemos ver, la judía Zainab no solamente envenenó a Mohammed por una cuestión de venganza, sino que era una prueba para ver si realmente era un profeta o no, pues si no lo era, lograría envenenarle y darle muerte a él y a los suyos. Y como podemos ver, tuvo éxito, pues tanto el seguidor de Mohammed, Bishr, como el propio Mohammed murieron a causa de este veneno. Bishr en el mismo momento, y Mohammed 3 años después, debido a que no había ingerido mucho de ese veneno, pues como el relato dice, solo mordió la pata envenenada, sin llegar a tragar ni un solo bocado. Y el caso es, como estáis pudiendo comprobar, que cuando examinamos las fuentes islámicas, nos encontramos con que el plan de la judía Zainab, para ver si era profeta o no, muestra rotundamente que no lo era. Además, tenemos el testimonio de Mohammed y de Alá, que decían que si era un falso profeta le cortarían la aorta, y eso fue precisamente lo que sintió. Pero sigamos viendo detalles sobre este tema. Es curioso que en la Biblia, cuando Jesús hacía milagro, pues era para mejorar la vida de las personas. En algunos casos curó ciegos, sordos o leprosos. En otras ocasiones multiplicó los alimentos para que todos pudieran alimentarse e incluso en algunos casos, como el de su amigo Lázaro, llegó a devolverles la vida. Pero en el caso de Mohammed y de este supuesto milagro de que el hueso que se estaba comiendo le hablara, no mejoró la vida de nadie. Su discípulo murió y él fue envenenado y sufrió sus efectos, el efecto de este veneno, 3 largos años. Claro, qué pena que Alá llegara tarde para avisarle a tiempo y qué pena que el hueso parlante no hubiera avisado unos segundos antes. Como vemos, aquí no hay ningún milagro. El milagro, en todo caso, hubiera sido que Mohammed se hubiera tragado el veneno como su seguidor y no hubiera muerto. O el milagro hubiera sido que el hueso le hubiera hablado antes y se hubiera salvado la vida de su discípulo y la de él mismo. Pero esto no fue así y ambos murieron. Pues bien, esta historia que hemos analizado, valiéndonos del mayor y más importante historiador musulmán que ha existido, At-Tabari, también podemos encontrarlas en diferentes obras biográficas de Mohammed, como puede ser la Sunna de Abu Daud, la de Ibn Ishaq o la de Ibn Sa'ad, entre otras muchas. Por lo tanto, lo que aquí hemos analizado ahora es algo que ningún musulmán puede negar, aunque, evidentemente, las implicaciones que esto conlleva no les guste. Y bueno, ahora lo que no vamos a hacer es especular sobre cuestiones como si Mohammed notó algo raro en el sabor de la comida y por eso lo escupió, y ya de paso pues se inventó que el hueso le había hablado. Tampoco vamos a especular si quizás observó que su discípulo tenía síntomas de envenenamiento, o directamente tampoco queremos especular si este es un relato inventado o adornado por los propios musulmanes para que Mohammed parezca bondadoso. Pues claro, al final de la historia perdona a la judía. Como veíamos antes, dice que se la perdona la vida. Pero ojo, eso es mentira. Pues el resto de fuentes musulmanas muestran que se la asesinó. El caso es que tampoco queremos especular sobre estas cosas. ¿Por qué nadie más oyó al hueso hablar? ¿Realmente esto sucedió? No. De lo que sí vamos a hablar es de que todo esto nos muestra que Mohammed no es un profeta de Jehová, no es un profeta de Dios. ¿Recordáis lo que él dijo supuestamente en nombre de Alá? Lo que se dijo fue que si era un falso profeta, Alá le cortaría su arteria vital, es decir, su aorta. Y es que la palabra árabe, al-Watin, en este caso al-Watina, que se menciona en el Corán y que aquí podéis ver recuadrada en rojo, se refiere a la arteria principal aorta, como muestran los diccionarios árabes. Aquí tenéis un pantallazo de un diccionario árabe que analiza las palabras del Corán y que le podéis mostrar a cualquier musulmán si tuviera dudas sobre ese tema. Aquí tenéis el pantallazo. Debido a que algunas traducciones del Corán pues han puesto la palabra yugular o vena del corazón en lugar de arteria principal, que es lo que significa la palabra al-Watin,
o aorta, pues algunos musulmanes han intentado justificar este escándalo diciendo que Mohammed dijo que él sentía como si le cortaran la aorta, que es una arteria, pero que Alá dijo que si era un falso profeta le cortarían la yugular, que es una vena. Así que claro, son dos cosas diferentes. Claro, el tema es que la palabra al-Watín significa arteria principal y la arteria principal es la aorta. Por eso, por eso, en varias traducciones del Corán que son fidedignas, encontramos que se traduce la palabra correctamente como arteria principal o como aorta. Y es que para un musulmán le es muy difícil aceptar esto, pero la realidad es que Mohammed murió como él dijo que Alá le mataría si fuera un falso profeta. Les guste o no, la judía Zaina logró envenenar a Mohammed, mostrando que no era profeta. Y es que, les guste o no, aquí no hubo ningún milagro. Pues bien, ya hemos demostrado que Mohammed no fue profeta. Ahora lo que queremos es poder mostrar esto a los musulmanes y así dejen de creer enseñanza que no provienen de Dios y les impide aceptar la verdad bíblica y seguir a Jehová, el único Dios verdadero. Este y otros temas tenemos que explicárselos con mucha paciencia y mucho amor, pues el mandato de predicar a gente de todas las naciones incluye a personas musulmanas. Y bueno, hemos llegado a la parte final del video. Ahora os invito a que si os ha gustado podáis darle al like y suscribiros al canal para que no os perdáis los siguientes vídeos en los que analizaremos otras muchas cosas que quizás desconocéis sobre el Islam y que nos pueden ser útil a la hora de llevarles el mensaje de las buenas nuevas. Un saludo a todos.